Ser podcast. Andrés Neumann, bienvenido a La Hora Extra. Hola Raquel, muchísimas gracias. Comienzas el libro con una cita de José Martí: hijo, soy de mi hijo, él me rehace. Los hijos nos hacen sentir, pero sobre todo nos transforman. ¿En qué nos convierten nuestros hijos? Supongo que, por empezar, no solo nos convierten en alguien más, en el sentido más expansivo de más, sino nos recuerdan quiénes fuimos, que es una cosa especialmente conmovedora. Yo creo que la infancia no se termina nunca, sino que simplemente vamos cambiando de punto de vista o de lugar a la hora de habitar nuestra infancia, y el acorde que se produce tan conmovedor cuando acompañamos con lo que queda de nuestra infancia, esa infancia que empieza, es un espectáculo musical y emocional. Está la mitología de que todo empieza de nuevo o que nos convertimos en otra persona. Sería políticamente correcto decir la vida me ha cambiado, ya soy otro. Entiendo ese enfoque y hay muchas razones logísticas y vitales para secundar esa hipótesis, pero yo he sentido algo ligeramente distinto. He sentido que todo el camino recorrido hasta entonces se reactivaba. Como si fuéramos un piano, digamos, como si nuestra experiencia y nuestras emociones fuesen un piano, y en algún momento de nuestra vida hubiésemos escuchado cada una de esas teclas. Habíamos conocido el amor, habíamos conocido el cuidado, quizás no hasta ese extremo, pero habíamos conocido la incertidumbre, la euforia, el miedo, habíamos conocido la muerte y la vida. Pero viene esta criatura a tocar todas las teclas con manos y pies al mismo tiempo. Suenan todas las teclas del piano al mismo tiempo y se produce un acorde insólito que no habías escuchado nunca. De hecho, hay un momento en el libro en el que escribes: ya no puedo escribir lo mismo que antes. ¿Hasta qué punto? No sé si dejamos de ser nosotros o si se puede entender como un punto de no retorno. Sí, yo creo que desde luego retorno no hay. Y me ocurrió una cosa, y es que se confirmaron y se refutaron al mismo tiempo muchos de mis temores. Ya sabemos que la materpaternidad está asediada de consejitos, augurios. Si me permites un paréntesis, tú que eres una mamá más experta que yo, has visto que hay una especie de lucha desesperada por la superioridad moral, ¿no? Entonces, cuando no tienes hijos, la gente que sí los tiene, alguna de ellas te explica que no tienes ni idea de la vida porque no has conocido la experiencia trascendental, etc. Cuando los tienes, la gente que tiene hijos de más edad te dice, pues ya ves, no has visto nada, ¿no? Y así hasta la muerte, ¿no? Entonces, de algún modo, es cierto que cuando vamos al encuentro de estas criaturas, estamos llenos de expectativas, de prejuicios y de narraciones que hemos escuchado y que se convierten en nuestro propio horizonte, ¿no? Y es muy curioso ver cómo la mayoría no se cumplen. Uno de mis temores era, ¿podré escribir? Porque logísticamente es sin duda un problema, y las condiciones materiales de escritura, como saben mucho mejor históricamente mis compañeras escritoras, se complica. El espacio-tiempo, la ecuación no puede ser la misma, eso es un hecho, ¿no? Entonces yo estaba trabajando un libro gordo y digo, no sé si voy a poder. Y fíjate lo que ocurrió. En efecto, no pude, o sea, lo interrumpí y me ha costado años reanudarlo, pero se abrió otra escritura que yo no había imaginado, de acompañamiento de la crianza diaria de mi hijo, libro que hubiera sido imposible sin él. Es breve, tiene una estructura fragmentaria, tiene la forma que la forma de mi vida ahora permite, pero se cumplió el temor de no poder escribir lo que estaba escribiendo y se consumó la maravillosa sorpresa de que se abría otro campo que yo desconocía. Y siento que eso pasa en muchos planos, mucho más allá de la escritura, con la crianza. Así, Andrés, después de Umbilical, que seguro que muchos de nuestros oyentes habrán leído, ese conjunto, como decías, ¿no?, de reflexiones que fueron surgiéndote con el nacimiento de tu hijo Telmo, ahora vuelves con Pequeño Hablante, de nuevo con Alfaguara, de nuevo vuelve a estar la paternidad en el centro del discurso. Y no sé si te había quedado tanto por decir. Literalmente sí, todo por decir, por una razón, y es que Umbilical trata de el capítulo preverbal del amor por un hijo, en este caso por nuestro hijo Telmo. Narra, digamos, el nacimiento
de alguien que todavía no sabía hablar, con lo cual se producía un extraño ejercicio de traducción, porque había que traducir a palabras un amor dirigido a alguien que todavía no sabe que existen las palabras. En cambio, Pequeño Hablante narra el aprendizaje verbal, el aprender a decir, por eso digo que quedaba todo por decir, y de algún modo lo que hace es tomar la ocasión tan privilegiada de presenciar cómo alguien tiene todo el lenguaje por delante y aprende a nombrar el mundo palabra por palabra, y cuando todo es posible o nada está dicho aún, se produce una especie de utopía poética, ¿no? Porque ¿quién pudiera tener todo por nombrar? Así que me he convertido en un papá balbuceante y he aprendido a hablar de nuevo gracias a nuestro hijo. Bueno, yo creo que a través de la lectura uno va viendo cómo tú descubres a una nueva persona, ¿no? Ese habla, esa palabra de la que tú hablas, va conformando una identidad diferente. No es lo mismo el niño que habla que el niño que no sabe expresar sus sentimientos o sus emociones, o que no te puede dar réplica. ¿Cómo vives el momento? ¿Qué diferencia hay entre el nacimiento y cómo vas descubriendo esa nueva personita que se va haciendo persona? Sí, absolutamente. Además, yo me tomo muy en serio la infancia. O sea, nunca me sentí cómodo con esta idea de que, por ejemplo, un bebé es alguien que todavía no es del todo, ¿no? Como que está empezando a ser, ¿no? Yo creo que en cada edad, incluidas las más extremas, somos alguien completo o tan incompleto como un ser humano puede ser, pero que ya somos alguien, ¿no? Con nuestras limitaciones. Pero es que cuando aprendes a hablar o a caminar, sigues siendo alguien con limitaciones y nos morimos con nuestras limitaciones a cuestas, ¿no? Entonces, me parece que, aparte de literatura para niños, hay algo muy hermoso que es la literatura sobre niños, niñas, sobre nuestra infancia. Y en el caso particular de la lengua, de la adquisición extraña de nuestra lengua, que luego llamamos materna, pero que aprendemos como si fuese extranjera, porque estás rodeado de una tribu que habla una lengua que parece importante pero que tú no entiendes. En este caso me sentí 3 veces conmovido. Como papá enamorado que soy, como el escritor que intento seguir siendo y como el filólogo que alguna vez fui, porque yo estudié lingüística y recuerdo hace muchos años haberme interesado, desde un costado mucho menos relacionado con lo íntimo, en cómo se manifiesta la lengua en el cerebro, cómo se adquiere la gramática, qué relación hay entre el mundo afectivo y el mundo lingüístico, cómo las herramientas, digamos, técnicas de la gramática básica, el uso del pretérito, la aparición del adjetivo, la lenta formación de la sintaxis, ¿qué relación tiene eso con nuestra visión del mundo y con nuestro vínculo con el prójimo? Bien, todas estas preguntas se vuelven acuciantes y muy a flor de piel cuando estás acompañando a un pequeño hablante. Decías que eres un padre enamorado de tu hijo. En Pequeño Hablante continúas conquistando ese espacio emocional que parece que está vetado a los hombres. Hablar es un buen comienzo, pero no sé si crees que requiere de una transformación mucho más profunda. Es verdad que por la educación que hemos recibido, todas las personas, y en este caso los hombres, hay poca tradición de abrir conversaciones colectivas en torno a nuestros sentimientos en general y en cuanto a nuestras emociones familiares en particular, ¿no? Digamos que hay un silencio en torno a la relación de los hombres con los bebés o con las criaturas muy pequeñas, llena de pretextos biológicos en medio, como si no hubiera, por ejemplo, madres adoptivas, a las que nadie llamaría menos madres que una madre biológica. Entonces los padres estamos atravesados de esos malentendidos, ¿no? ¿Hasta qué punto la biología impide que yo me relacione a fondo o le ponga el cuerpo al amor por mi hijo, ¿no? Pero al mismo tiempo nos cuesta hablar entre nosotros, ¿no? De qué esperamos, deseamos y tememos respecto de la paternidad, incluso antes de convertirnos en padre, ¿no? Y en ese sentido el imaginario no ayuda, porque el imaginario, es decir, el conjunto de narraciones con las cuales nos vamos educando y haciéndonos una idea del mundo, y en esto la literatura, el mundo audiovisual, las imágenes, los relatos familiares cumplen un papel crucial, ¿no? En ese imaginario los arquetipos paternos son todos bastante aterradores, ¿no?
se basan en parte en una experiencia real, pero también hay algo de imposibilidad de pensar desde otro lugar la paternidad, ¿no? Tenemos como el arquetipo del padre terrible, tóxico, violento, el padre bíblico, que nos deja un legado de daño que tendremos que evaluar el resto de nuestra vida. Ese es un padre. Está el arquetipo del padre ausente, que hace daño por omisión, por lo que no ha hecho o debió haber hecho y no hizo. Y está el padre heroico, ¿no? El padre, digamos, Hollywood, ¿no? Que todo lo puede, que salva, que es una especie de Superman de la familia, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver con la realidad de la crianza, que está mucho más relacionada con la impotencia, con la vulnerabilidad, con los temores, con el no voy a poder. Fuera de estos tres arquetipos, que por diferentes razones son los tres tóxicos, hay poca narrativa de la paternidad diaria desde el cuidado, ¿no? Desde todo el mundo que tiene que ver con alimentar, con cambiar, con bañar y con amar antes de saber hablar, ¿no? Esa especie de iniciación balbuceante a ese otro amor está poco narrado y poco conversado entre nosotros los hombres, a pesar de que hay cada vez más hombres que tratamos de involucrarnos hasta donde sabemos, hasta donde podemos, y me parece que entonces intervenir en ese imaginario, no solamente hacer e involucrarnos en la vida diaria de la crianza, que por supuesto es el objetivo número 1, pero yo diría que el número 2 es intervenir en ese imaginario para contribuir colectivamente a crear un horizonte de goce. Porque se nos ha narrado poco, a los hombres digo, el posible goce de criar. Igual que el mandato de la mayoría de mujeres de este mundo ha sido: tienes que ser madre, y además tienes que serlo de determinadas maneras, y debes sentirte de esta y de esta manera, y si no, eres una mala madre, ¿no? Creo, por lo que he hablado con mis amigas, no es que esté hablando en nombre de ellas, por lo que he escuchado, es como una experiencia que atraviesa universalmente a muchas mujeres, ¿no? Incluso aunque no quieran ser madres o no les interese. ¿Qué mandato hemos recibido los hombres o futuros papás? El contrario. Es: no vas a poder, no vas a saber, esto no va contigo, nunca tendrás el vínculo que una madre tiene, ¿qué vas a hacer con el bebé si no gestas, si no alumbras, si no amamantas? Es decir, tienes que mantener una media distancia. Ya cuando le lleves al fútbol, si le gusta el fútbol, o ya cuando puedas tener conversaciones. Claro, y con esta narrativa termina habiendo una profecía autocumplida en la cual, en efecto, no terminas de encontrar la cercanía, ¿no? Entonces, recordar que aparte del cansancio, de las enfermedades de guardería, de nunca he dormido menos en mi vida, por supuesto, aparte de todo esto, hay un placer y un aprendizaje, porque la verdad es que yo estoy esperando la hora de recogerle del cole. Estoy ansioso porque llegue la hora, como quien está esperando que llegue el recreo. Y a mí esto no me habían contado que me iba a pasar. Y ese horizonte de goce, entonces, nos puede sacar un poco de esta cosa como del cumplimiento del deber, ¿no? De haz lo que te corresponde, cumple con tu deber, ¿no? Sé un hombre. Pero claro, es que no, esto parece que estamos hablando de ir a la mili o a la Legión Extranjera. Es que también es una belleza. Y hay que recordarlo, ¿no? Al menos por la educación que hemos recibido hasta ahora, a mí me hubiera gustado que me contaran que, aparte de poder ser un padre bíblico, autoritario, o ausente, o irreal, iba a disfrutar tanto como estoy disfrutando. Claro, pero ¿y tú qué paternidad viviste en tu casa? Porque tú eres un determinado tipo de padre, claro, descubres una paternidad de una determinada manera, pero ¿qué es lo que viviste en primera persona? Pues viví algo ligeramente diferente, y sobre todo no solo pienso en mi padre, al que por cierto quiero muchísimo y con el que he hablado mucho de estas cosas, sino pienso en el padre de mi padre. Y claro, hay una cadena interminable. En este caso el padre de mi padre fue más bien la variante de la ausencia, y eso distorsiona los modos de presencia, ¿no? Vives tratando de compensar lo que recibiste, pero ya que me haces esta pregunta tan oportuna, ¿no? Con tanta puntería, si me permites contar una pequeña anécdota que se narra en el libro, en Pequeño Hablante, claro, porque creo que a modo de síntesis es una respuesta muy breve. Yo desconocía una anécdota que considero fundamental de mi propia infancia y que no hubo ocasión de narrar hasta que mi padre fue abuelo. Supe, pero con 40 años de retraso, que un día caminando por la calle con mi madre, que murió muy joven, así que soy un padre huérfano que no puede presentarle su abuela a mi hijo, y ese es uno de los grandes dolores que he tenido en mi vida.
y al mismo tiempo de las misiones más bonitas, porque ahora debo narrarle a su abuela, pues iba con la abuela fantasmagórica de mi hijo por la calle y me detengo frente a un escaparate en la época en que, como aún estaba en Argentina, lo llamábamos vidriera, y señalo insistentemente un juguete que deseaba mucho. Ese juguete era una cocinita. Claro, hablamos del año, no sé, 80 en Argentina, que no era precisamente el centro del feminismo o de la conciencia de género, ni la época ni el lugar. Y mi madre, que en su vida personal había roto muchos moldes relacionados con el trabajo, con la pareja, con la economía, que no era una mujer tradicional, habló por boca de su tiempo y me disuadió. Porque ese es otro techo de cristal, ¿no? A veces nuestro tiempo nos impide ver el horizonte, ¿no? Mi madre se negó y supongo que me convenció de algo más adecuado, presuntamente para mí, como, no sé, una espada, una pelota, un juguete de guerra, algo inofensivo, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo no sabía que había deseado tanto una cocinita. Cuando mi hijo Telmo cumplió 2 años, mi padre me contó esta historia que necesitaba saber y nos regaló a mi hijo y a mí una cocinita con la que jugamos muy a menudo. En la paternidad, decías, Andrés, no hay una biología que se imponga. Cuentas que hay un momento en el que, siendo bebé Telmo y que lloraba desconsoladamente, tú empiezas a hablarle y él se te queda mirando, como entendiéndote, y tú dices, parece que me está entendiendo. ¿Cómo has ido construyendo, y ahora mencionabas, cómo has ido construyendo ese vínculo con tu hijo? Bueno, en cuanto a lo primero, recuerdo con mucha emoción algunos momentos que tienen que ver con la iniciación al lenguaje recíproco y a la lengua en particular. Yo duermo a mi hijo desde que nació y de hecho, bueno, como fue un parto muy, muy difícil, el primer piel con piel tuve ocasión de hacerlo yo y tenemos un vínculo, muy olfativo y muy hipnótico. Nos quedamos dormidos casi al mismo tiempo. No se sabe quién duerme aquí, esto quiero decir, ¿no? Y un día, cuando tenía 1 año y pico, por primera vez en la vida me falló el ensalmo y las canciones que siempre adormecían a mi hijo no parecían hacerle ningún efecto, ¿no? El truco de magia había terminado. Y entonces ya, desesperado, no sabiendo cómo dormirle, de pronto empiezo a hablarle con un léxico que sabía que le resultaba familiar. E inmediatamente respondió como un hablante que registra el léxico y creo recordar que fue la primera vez que las palabras tuvieron un efecto físico en él. Entonces puedo recordar en qué noche mi hijo se durmió como un hablante y no como un bebé. Y relacionado con esto mismo, una de las pequeñas observaciones cotidianas que se cuentan en el libro que más me conmovieron fue la primera vez que conjugó en pretérito. Siempre me dio curiosidad preguntarme cuándo se termina realmente un bebé. La pediatría da unas respuestas, la neurología da otras, la didáctica tendrá la suya. Como no me dedico a ninguna de esas cosas, mi respuesta literaria sería que el bebé termina cuando se puede nombrar lo ausente, cuando se puede negociar con lo que no está a través del lenguaje. Y estábamos jugando y mi hijo dijo, pasó coche. Y a mí se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no supe por qué. ¿Por qué había tenido ese efecto emocional en mí, ese pasó coche? Hasta que me di cuenta de que en ese mismo momento había terminado el bebé y había empezado el hablante. Y pensé, claro, pasó coche, pasó bebé, pasará papá y pasamos todos. Y aquí estamos nombrando ese fenómeno de la pérdida, de la ausencia, ¿no? Y en cuanto al cuerpo, yo estaba lleno de aprensiones antes de conocer a mi maestro e hijo Telmo. Estaba lleno de aprensiones y de prejuicios que ahora siento que son heredados de una cierta narrativa, digamos, masculina, de la que yo he participado y con la que he crecido, ¿no? Y que tenían que ver con el temor de poner el cuerpo en el amor, ¿no? Y entonces, bueno, me prometí que desde el primer día trataría de estar físicamente lo más cerca que pudiese de mi hijo.
Ayudó, curiosamente, la circunstancia aterradora de la pandemia, porque estuvimos realmente 24/7 de apego en el primer año de su vida. Y eso, digamos que exacerbó la cercanía, y yo ahora siento una especie casi como de adicción, ¿no? A todo, a sus pies, a sus olores, a los baños. Y lo interesante para mí, el fenómeno colectivamente digno de mención, es que he comprobado en mis conversaciones que muchos hombres se sienten y se han sentido así, y no nos lo habíamos contado los unos a los otros. Recuerdo una anécdota muy bonita de estar presentando el libro en una ciudad de España, en la provincia de Murcia, y se me acerca un caballero con su atuendo clásico. Se me acerca con una pila de libros y el ceño fruncido. Intercambiamos opiniones literarias, un lector estupendo que sabía mucho de libros, y al despedirse se me aproxima un poco más y me susurra al oído, casi como un secreto, lo siguiente: quiero contarle que yo no sabía que tenía piel hasta que acaricié a mi bebé. No supe que tenía piel hasta que acaricié a mi hijo. Y claro, yo pensé, ojalá lo hubiera escrito yo, ¿no? Y le pregunté, ¿y se lo ha dicho a sus hijos? Y me dijo, no, se lo estoy diciendo a usted. ¿Y qué edad tiene su hijo? Dice, está en la universidad. Entonces, fíjate, era una persona que tenía la sensibilidad para sumergirse en esa experiencia física y delicada del amor y de la relación con la infancia, ¿no? Con la primera infancia. Tenía las herramientas lingüísticas para sintetizarlo de ese modo, admirable, y sin embargo no lo había contado, no lo había compartido, ¿no? Entonces, como la palabra es acción, aparte de vincularnos y criar en mayor igualdad y con la distribución, un reparto de tareas un poco más razonable y justo, que es esencial, precisamente por eso el poder contarnos este tipo de experiencias creo que contribuiría a que esto fuese posible. Andrés, vas tomando conciencia, yo creo, a medida que tu hijo va creciendo, de ese dolor que implica la paternidad, porque la paternidad, aparte de goce, también implica un dolor. Y a veces, por mucho que uno quiera, te tienes que mantener como observador de su propia vida y como acompañante. ¿Cuándo te das cuenta o cuándo tomas conciencia de cuál es tu papel como padre, tu lugar? Yo no sé cuál es mi lugar como padre, porque siento que es más bien una especie de reacción al presente inmediato, al aquí y a la ahora. Es como que estamos, por un lado, enormemente condicionados por nuestra memoria y por nuestro pasado, y al mismo tiempo en un estado de permanente obsesión respecto de lo que vendrá. Con lo cual, el territorio del presente está como aplastado entre esos otros dos horizontes, ¿no? De lo que ha ocurrido y de lo que queremos que ocurra o tememos que ocurra. Y en cambio, la primera infancia es precisamente la gran universidad del presente, y un bebé es una máquina de presente, ¿no? De ahí el estremecimiento de cuando empieza a conjugar en pretérito. Entonces, en realidad, yo siento que el estar en el aquí y ahora junto con mi hijo sería, en todo caso, mi papel como padre, ¿no? Acompañar en lo que sea aquí y ahora, ¿no? Es una respuesta un poco básica, un poco simple, pero al mismo tiempo siento que hay algo de verdad en ella, en cuanto al dolor y a los temores, sí, literales y metafóricos. Hay un dolor que tiene que ver con la conciencia de la mortalidad, y sin mortalidad no hay amor, ni belleza, ni nada, ni placer tampoco, porque si fuésemos inmortales no nos molestaríamos en buscar el placer o en compartirlo. ¿Para qué? Si tenemos toda la eternidad por delante, ¿no? Entonces hay algo de la condición trágica de nuestra especie, y es saber que estaremos aquí mucho menos de lo que necesitamos, y al mismo tiempo el saberlo nos impulsa a lo mejor que somos y que hacemos. Entonces hay como un secreto. La edad que tiene mi hijo ahora me resulta, especialmente emocionante, porque se está iniciando poco a poco en el concepto de la muerte, pero todavía hay un secreto que no ha terminado de descubrir. Y es que yo moriré, su madre morirá, él morirá, todos moriremos.
Y hay algo todavía de asombro inmortal en su mirada, pero ya con serias sospechas todo el de tiempo, que algo ¿no? va a pasar. No, de que las mariposas duran poco, de que las flores se marchitan. Y ya está informado, no sé hasta qué punto ha asimilado eso, ¿no? Yo creo que se hace eso pronto porque me recuerdo como un niño muy tanático, ¿no? Yo pensaba con bastante angustia en la muerte, ¿no? de niño. Pero en todo caso, siento que él no sabe que nos estamos despidiendo todo el tiempo. Esa mezcla tan intensa de bienvenida y despedida por si acaso que hay en cada minuto que compartimos juntos. Creo que esto, digamos, es una especie de secreto que toda madre y todo padre tiene con respecto a su criatura. O sea, no sabes hasta qué punto es importante esto que está ocurriendo y que plantamos como una semilla en tu memoria, por si acaso, ¿no? Y eso para mí es un dolor y una angustia permanente, pero también está el dolor físico. De hecho, tengo una hernia en este momento y se narra en el libro, ¿no? Que claro, sí. Cuando me operaron me dijeron, bueno, dentro de un par de meses haga vida normal. Y yo digo, ¿qué vida normal con un niño pequeño, ¿no? Me dice, no, de todo, lo único que no levante peso. Digo, pues ya estamos jodidos. Y claro, y se me ha vuelto a abrir la hernia, ¿no? Y siento que es esa pequeña lesión de amor, digamos, es de algún modo un resumen de también toda esa otra parte de daño inevitable que hay en la crianza, ¿no? Antes hablabas de los arquetipos, hablábamos de tu padre, del padre de tu padre. No sé si para intentar evitar errores, repetir errores, hemos convertido la paternidad hoy en una forma de esclavitud. Sí, yo pienso que puede haber algo de eso, porque sabemos que la historia es un péndulo y digamos que tendemos a compensar las lagunas de nuestro pasado con toda clase de excesos, ¿no? En todo sentido. Entonces, yo pertenezco a una generación que pasó bastante menos tiempo con su madre y con su padre. Además, mi madre trabajaba, mi padre también. O, por ejemplo, donde la lactancia jugaba un papel muy menor y había incluso un discurso histórico respecto de que la lactancia de algún modo obstaculizaba la lenta conquista de derechos laborales de las mujeres, etcétera. Entonces sabemos que nuestras madres nos amamantaron, nuestras bisabuelas amamantaban mucho, pero nuestras madres meditaron seriamente el dejar de amamantar por razones, digamos, político-laborales que eran absolutamente comprensibles e inevitables, y ahora hay como una revalorización de la lactancia. Y hay discusiones también de distintas generaciones, ¿no? Del típico caso de la abuela diciéndole a la madre de la criatura, estáis deshaciendo lo que hicimos, ¿no? Nos costó tanto salir de aquí y ahora estáis esclavizándoos por voluntad propia, ¿no? Este tipo de tiranteces que hemos visto todo el tiempo en las familias y que son interesantes e inquietantes de escuchar. Entonces supongo que sí, hay ahora como un mandato de una crianza que puede ser muy, muy absorbente. Pero si te confieso la verdad, en mi caso siento que es más lo que estoy recibiendo, aprendiendo y gozando que lo que estoy perdiendo en ese sí, un poco a abusar de la expectativa de la presencia. Sin duda que tú decías, para no repetir errores, yo pensaba, inventaremos otros nuevos, quizás se pasará de una generación muy poco atendida a una generación hiperatendida, de una generación que aprendió a sobrevivir demasiado pronto en situaciones que sin duda nos hacían sentir desamparados o intimidados o no preparados todavía para dar ciertos pasos, y quizás ahora hay una generación que esté esperando un grado de protección muy alto. En todo caso será el error histórico que nos toca, que nos corresponde, porque no solamente vamos hacia nuestros aciertos, sino que hay que tener el acierto de cometer el error que te correspondía y que te estaba esperando. En todo este relato no me quiero olvidar de tu pareja. Que es un personaje importantísimo en el libro. Es muy interesante cómo vas explorando el lugar que tú debes ocupar como padre, esa figura del padre dentro de la familia enfrentado a la madre y al hijo. ¿Dónde ubicas al padre en esta ecuación? Bueno, una de las cuestiones precisamente que a mí me intimidaban de la idea de la paternidad, y por eso tardé tanto en intentarlo, tardamos tanto en intentarlo, fue que yo había asimilado mucho esta especie de esquema freudiano en el cual
el padre está destinado a interponerse en el Edipo de criatura y madre, y si es un varón más, y que entonces serás destinado a que te maten porque hay que matar al padre, y todo esto que está en el inicio de nuestra cultura y de nuestra narrativa, ¿no? Y que tiene su razón de ser, por supuesto. Pero, de nuevo, me sorprendió el no sentir eso en ningún momento, en sentir, por un lado, el enorme prodigio y casi la gratitud de que mi hijo esté teniendo una lactancia larga que yo no tuve, y no solo no siento que eso se interponga, sino que siento que me hace bien, por ejemplo. Y nunca he sentido el enfrentamiento, sí el cansancio, sí la falta de espacio-tiempo para poder reacomodar la pareja. Creo que esto nos ha pasado en prácticamente todas las familias, indudablemente. Es una dificultad y se cuenta con humor y con ternura en el libro este tipo de problemas, pero nunca lo he sentido como un enfrentamiento, lo he sentido como una especie de revolución interna cuyas consecuencias no siempre sabemos gestionar, ¿no? Hay un momento que se narra algo que yo no sabía de nuevo que me iba a pasar. Yo imaginaba que eso, ¿no? Que la intrusión del hijo que se interpondría en la pareja, la intrusión complementaria, ¿no? El hijo interrumpiendo, digamos, el flujo de la pareja, ¿no? Interponiéndose en la cama, interponiéndose en las noches, en las cenas. Bueno, pues unos años después me veo que cuando por fin tienes tiempo para salir a comer con tu pareja, ¿no? Como en los viejos tiempos, el que saca el tema de la criatura soy yo. O sea que no puedo no mencionarlo. Entonces este tipo de paradojas o de invasiones con las que colaboramos de muy buena gana, efectivamente nos convierten en una persona con prioridades y con expectativas distintas. Y me imagino, y en esto me tendrás que decir tú que tienes más experiencia que yo, si con el paso de los años y con el crecimiento y la emancipación de esa criatura, de ese pequeño hablante, que demandará no menos preocupaciones, porque me imagino que las preocupaciones nunca cesan, pero demandará menos tiempo de atención diaria, o incluso demandará su espacio propio, ¿no? En algún momento de la pubertad, de la adolescencia, no sé. No sé si te habrán contado que la película cada vez se vuelve más interesante. ¿Piensas seguir escribiendo sobre ti y sobre tu hijo? Seguir asombrándome, emocionándome y pensando respecto de esas experiencias, creo que, bueno, hasta el día en que muera, seguro. En cuanto a la escritura, he hecho una pausa para poder renovar mi mirada y mi lenguaje, y creo que de momento no. De hecho, el otro día mi hijo hizo algo que hubiera sido muy apropiado de contarme, de dejarlo por escrito para no olvidarlo, porque esto también es un aspecto de estos dos libritos de Umbilical y Pequeño Hablante. Más allá de la crianza y de la paternidad, ningún ser humano recuerda sus aprendizajes fundamentales. No recordamos haber vivido en nuestra madre, no recordamos haber nacido, que tiene que ser algo sumamente desagradable, no recordamos aprender a respirar, a comer, aprender a hablar. Todo lo que antropológicamente nos constituye como seres humanos, lo olvidamos y luego normalizamos ese olvido, que es un disparate, ¿no? Entonces, claro, el poner por escrito estas pequeñas cosas me sirve un poco para narrarle a nuestro hijo, pero también descubrir yo cómo habrá sido esto de convertirse en una persona. Y en ese sentido acaba de hacer algo estos días que me ha llenado de risa, y es que se ha comprado un martillito como del Chapulín Colorado, de estos de goma, ¿no? De estos que se aplastan y hacen como un cierto ruido, sí. Martillo como de plástico flexible, y va separando en sílabas la realidad. Entonces ve una mesa y la golpea 2 veces y dice mesa. O ve un dibujo de un animal y dice rana. Claro, cuando son más de 2 o 3 sílabas, ya no sabe qué hacer con la sílaba tónica, ¿no? Entonces va martillando sílabas por ahí como una especie de poeta rupestre que estuviera tratando de aprender la métrica de las cosas, ¿no? Y a mí me ha parecido una de las cosas más bonitas que yo he visto respecto del aprendizaje rítmico, fonético del idioma que estamos tratando de honrar en esta conversación, y me obligué a no escribirlo para poder tomarme un respiro de las escrituras de la paternidad. Pero sé que no olvidaré el martillo de la rana. Andrés, sigue disfrutando y gozando de la paternidad, y muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Igualmente. Summer breaks
winter storms. I don't mind getting on as we're gone living, glad to be. Well, I have you, you have me, honey. Cadena SER. La radio.